Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a definir, analizar y comprender el tema de diagrama de operaciones de proceso, cuyo desarrollo será fundamental en el ámbito académico y profesional de nuestras vidas como futuros ingenieros industriales. En primer lugar, será conveniente definir ciertos puntos antes de introducirnos al tema de fondo y entenderlo con claridad. ¿Qué es un diagrama de proceso? Un proceso se puede definir como un conjunto de actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas orientadas a obtener un resultado específico como consecuencia del valor añadido, aportado por cada una de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso. Los diagramas de procesos son la representación gráfica de los procesos que se desarrollan dentro de la industria. Además, son una herramienta de gran valor para analizar los mismos y ver en qué aspectos se pueden introducir mejoras. Tipos de diagrama de proceso. Dentro de los tipos encontramos al diagrama de operaciones del proceso, diagrama de actividades del proceso y diagrama bimanual, los cuales indican una sucesión correlativa de hechos. Asimismo tenemos al diagrama de recorrido y diagrama de hilos, los cuales indican movimientos y traslados. Diagrama de actividades múltiples, los cuales indican una escala de tiempo. En esta ocasión explicaremos a detalle todo lo relacionado al diagrama de operaciones de proceso, más conocido por sus siglas como DOP. ¿Qué es un DOP? Es una representación gráfica de los puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado de estos. Además, que ofrece detalles de la manufactura y del negocio, excepto de las incluidas en la manipulación de los materiales. Además, puede comprender cualquier otra información que se considere necesaria para el análisis. El diagrama de operaciones de proceso nos permite obtener una planificación y una secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, materiales y tiempos permitidos que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, así como el análisis de riesgos, las políticas de contención y seguridad para un correcto desarrollo. La importancia del diagrama de operaciones del proceso. El DOP es importante porque ayuda a clasificar el proceso, porque nos brinda una imagen clara de todas las secuencias de los acontecimientos del proceso. También facilita el estudio, ayuda a estudiar las fases del proceso en forma sistemática. Optimizar el manejo de materiales. El DOP disminuye las demoras, comparará dos métodos, estudia las operaciones para eliminar el tiempo improductivo, o sea, es más eficiente. Identificar la materia prima, primaria y la secundaria de cada proceso. Lo más importante para representar gráficamente un proceso es identificar el inicio y el fin del proceso. Esto debe ser acordado por el grupo de trabajo. Símbolos utilizados en el diagrama de operaciones de proceso. Para realizar un diagrama de operaciones de proceso es necesario utilizar tres símbolos. Cada uno de ellos se relaciona con actividades que se desarrollan dentro de un proceso productivo. Entre estos tenemos operación, inspección y actividad combinada. Ahora veamos la descripción de cada uno de ellos. Operación. Se suele representar con un círculo. Se usa cuando se modifican las características físicas o químicas de un objeto, es decir, se está creando o agregando algo. Asimismo, se produce también una operación cuando el operario proporciona o recibe información y cuando planea o calcula algo.
Ejemplos: tornear una pieza, tiempo de secado de una pintura, un cambio en un proceso, apretar una tuerca, etc. Inspección. Se suele representar con un cuadrado. Se usa cuando se examina un objeto para identificarlo o cuando se verifica la calidad o cantidad de cualquiera de sus características. Ejemplos: revisar las botellas que están saliendo de un horno, pesar un rollo de papel, contar un cierto número de piezas, leer instrumentos medidores de presión, temperatura, etc. Actividad combinada. Se usa cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. El símbolo empleado en este caso resulta de la combinación de los símbolos de operación e inspección y se visualiza con un círculo inscrito dentro del cuadrado. Continuando con la exposición, hablaré sobre las reglas para la elaboración de un DOP. El diagrama deberá presentar tres partes esenciales: título, cuerpo y tabla resumen. Un título, colocado en la cabecera de la gráfica, que detallará lo que se procesa. Generalmente viene acompañado de los datos personales del operario que lo elaboró, una breve descripción del proceso, el método utilizado, número de plano u hoja, ubicación de la planta y fecha de realización. Un cuerpo, donde se representa el punto en el que comienza el proceso y va hasta donde termina. Se usarán líneas verticales para conectar los símbolos e indicar el flujo general del proceso a medida que se va representando la secuencia, y líneas horizontales que entroncan a las verticales para indicar la introducción del material sobre el que se le ha hecho un trabajo durante el proceso. Asimismo, para su adecuada elaboración, se debe tener en cuenta lo siguiente. El componente o materia prima principal debe colocarse a la derecha del diagrama. Al empezar el diagrama, es necesario colocar la materia prima o componente más importante del proceso para luego realizar los trazos partiendo de la parte superior derecha del papel. Luego, trazar una línea horizontal y sobre ella colocar el nombre de la materia prima principal. No deben existir cruces entre líneas. Las materias primas secundarias, que formarán parte del componente principal, se representan en el diagrama mediante líneas horizontales que entran desde la izquierda. A la derecha de los símbolos se pone una descripción breve pero específica del evento, y a la izquierda se coloca el tiempo requerido para llevar a cabo la actividad descrita. Los símbolos deben ser exactamente del mismo tamaño para mantener un adecuado orden. El modo de los verbos debe ser el mismo para todas las operaciones. Por ejemplo, si en una actividad escribo inspeccionar, en otra no debería cambiarlo a inspeccionando. Otro ejemplo, se puede usar la palabra moler y no vas a cambiarlo por molido. Se recomienda siempre usar el verbo infinitivo, pero si deseas se puede usar cualquier otro tipo de verbo. Todas las entradas y salidas al sistema deben estar claramente establecidas mediante las líneas horizontales. Las entradas de material adicional que no requieran ningún proceso previo deben ir a la izquierda de la línea vertical, y las salidas de desechos o mermas generadas por el proceso a la derecha. Sobre las flechas se notan breves descripciones. En caso existan bifurcaciones en el proceso, estas deben representarse en el diagrama. En el caso de las actividades repetidas,
se colocan dos líneas paralelas y entre ellas el número de repeticiones. Se coloca a un costado un braquete que identifique qué actividades comprenden las repeticiones. De manera similar se hace para los reprocesos. Las operaciones e inspecciones registradas se enumeran cronológicamente e independientemente para fines de identificación y referencia. Las numeraciones se debe efectuar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Además, el número correspondiente se coloca dentro del símbolo en el centro. Una tabla de resumen detalla la cantidad de operaciones, inspecciones y símbolos combinados registrados en el proceso, así como el tiempo empleado por cada tipo de actividad. Generalmente se coloca en la parte inferior de la hoja. Sobre lo expuesto hasta el momento, desarrollaremos el siguiente ejemplo. Para hacer un DOP, necesitaremos un procedimiento para realizar la elaboración del diagrama de operaciones. En ello, el título será la palta fresca, que se procesará. En línea vertical se indicará el flujo del proceso. Se recibe la materia prima en el área de recepción de la fábrica. En ello, el símbolo es la inspección, ya que se inspeccionará la calidad de la palta y su tamaño. Luego es llevado al pesado, que viene a ser una operación, encontrándose luego al volcado, donde los vines o jabas son vaciadas sobre una faja transportadora. Luego ingresa como materia prima el agua para ser lavada y desinfectada. Esta viene a ser una actividad combinada y como salida saldrá la merma, como la tierra y hojas. La palta será transportada a secado a 20 grados centígrados, pasando al área de selección y calibrado, donde separará como merma las paltas descompuestas. Para ello pasará la palta que está limpia. Ingresará cajas de cartón o bandejas como materia prima. La palta será envasada de acuerdo al cliente, para luego ser encajada, pesada y etiquetada juntas a la misma vez. Pasará a ser paletizada, donde se colocarán las cajas o bandejas en la parihuela. Finalmente, se trasladará el producto terminado al almacenamiento refrigerado de 5 a 6 grados centígrados, donde luego será llevado a despacho, donde estará refrigerada hasta ser enviada al cliente. En el lado inferior del lado izquierdo de la hoja se encontrará una tabla de resumen, detallando la cantidad de operaciones, inspecciones y símbolos combinados registrados en el proceso. Gracias.